Bienvenidos a tu programa Praxis Te Asesora. El día de hoy vamos a abordar el tema prevención del delito. Para abordar este tema nos acompaña una gran compañera y amiga, la licenciada Viviana García Loya. Te damos la bienvenida, gracias por asistir a este programa y pues como orientarnos acerca de estos temas que muchas veces pues no son muy abordados, y acá la intención de este programa pues siempre es dar a conocer todos esos temas que la gente o sobre todo en los círculos jurídicos a veces se olvida por muchas circunstancias, ¿no? Te invitamos a que participes en el chat en vivo. Recuerda que este programa se transmite en vivo. Voy a dar una breve semblanza de la licenciada que nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales. Presentó examen Ceneval con aprovechamiento académico sobresaliente. Estudió 2 años en la licenciatura de Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales. Asimismo, ha sido abogada litigante en diversos despachos en el área civil, mercantil, entre otros. También ha estado dentro de la administración pública en el 2012 hasta la fecha. Y dentro de los cursos, voy a ser muy breve, nada más voy a leer alguno. Dentro de los cursos que tiene es el diplomado en Victimología 2011. Y así como algunos otros cursos. Pues bienvenida nuevamente. Para empezar a abordar este tema que es la prevención del delito, pues allá en casa te has de preguntar qué es eso de la prevención del delito, ¿no? ¿Con qué se come? ¿O qué en sí? ¿Para qué sirve? Normalmente vemos que día a día el índice delictivo ha estado aumentando. Actualmente estamos hablando de feminicidios. Por ahí se han sacado notas que debería de haber ya una alerta de género. Todos estos problemas, estos delitos, índice delictivo que estamos viviendo en la actualidad, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, pues han ido en aumento, cada día aumentan. Y sin embargo, pues a veces nos preguntamos qué se puede hacer como para frenar este tipo de incidentes, de delitos que van en aumento, y cada vez escuchamos que niños entran a delinquir a más corta edad. Encontramos ya delitos de todo tipo. Ahorita mencionaba, por ejemplo, están los feminicidios a la orden del día, por lo menos aquí en el estado de Oaxaca. Una serie de problemas que acosan a nuestra entidad, así como a nuestro país. Y pues para empezar a abordar este tema, me gustaría pues como que nos explicaras, nos empezaras a orientar sobre este tema que es la prevención del delito. ¿Qué es prevenir para empezar, o qué es la prevención, ¿no? Para empezar como a entender, allá en casita igual nos puedes ir haciendo tus preguntas, mandarnos saludos, felicitaciones, lo que gustes. ¿Qué sería entonces? De forma sencilla, claro, aclaro que el programa no es no es exclusivo para abogados, es más bien para la sociedad civil, y que pues asimismo por medio de este mecanismo pues vaya como aprendiendo y conociendo el mundo del derecho, ¿no? Que no sea tan complejo como pues a veces se piensa que es. Entonces, retomando, la pregunta sería, ¿qué es la prevención? Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, quiero dar las gracias por la invitación al programa. Dentro de mi estudio académico, parte del derecho, descubro que el derecho a veces es un poquito frío, y entonces empiezo a estudiar lo que es criminología, criminalística y ciencias periciales. Dentro de la criminología vemos un poquito de lo que es la prevención del delito. Y como bien lo señalas, primero me gustaría comentar que Oaxaca está dentro de la media nacional en índices delictivos. Sin embargo, ha ido en ascenso. Hay muchas situaciones por las que ha ido en aumento la delincuencia. Una de ellas es que estamos también entre estados que tienen un índice delictivo muy alto, como lo es Veracruz, como lo es Guerrero, y de alguna manera afectan, inciden. Si ustedes se han dado cuenta, los índices delictivos, sobre todo en esta franja
que colinda con Veracruz han ido en aumento y lo hemos visto en las noticias. Bueno, lo que es la prevención del delito son todas esas acciones que atienden los factores que para tratar de evitar que se cometan los delitos. El objetivo es preservar la paz y la seguridad. Ese es el objetivo que debería de tener el Estado, que se preserve la paz y la seguridad, que los ciudadanos se sientan en un clima de confianza y no estén pensando me van a robar, me van a secuestrar, me van a matar, sino que se sientan tranquilos de tal manera que pueda florecer incluso la economía. Por eso la prevención del delito es tan importante, porque de ella depende que una comunidad se desarrolle de manera satisfactoria y que los elementos que integran esta comunidad pues puedan desarrollarse de manera efectiva. Hacemos un ejemplo, en medicina, esta analogía es la vacuna, eso sería la prevención del delito. Tenemos una enfermedad, necesitamos investigarla, primero diagnosticarla, y ya que tenemos todo el diagnóstico, bueno, se elabora una vacuna para evitar muertes, para evitar que las personas se sigan enfermando. En materia de prevención del delito eso es. Vamos a realizar acciones de manera que ya no se sigan repitiendo esta incidencia delictiva. Por ejemplo, si tenemos que en un determinado lugar hay muchos homicidios, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esa comunidad, por qué suceden. O los robos, bueno, a lo mejor el robo es producto de que tenemos muy pocos empleos, de que los jóvenes no pueden entrar a estudiar a las escuelas, o a lo mejor lo que ha pasado, las crisis económicas. Entonces, elaborando un diagnóstico, que eso se puede elaborar por región, por estado, entonces ya tenemos este diagnóstico, un estudio, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a entrar al problema? De eso se trata la prevención del delito, todas las acciones tendientes a evitar que se sigan cometiendo los delitos. Bueno, para realizar este tipo de diagnósticos, como lo decía, puede ser por región, porque incluso el clima puede incidir en los delitos. También por estados, que generalmente en México se hace así, por estados. Hay una encuesta de la que vamos a hablar más adelante, y ubicamos los riesgos, ¿no? ¿En qué estados hay más riesgo de, por ejemplo, homicidios o feminicidios? Tenemos el Estado de México, que es muy conocido, ¿no?, por el tema de los feminicidios. Y entonces, ¿cómo abordamos este tema en específico? De acuerdo a cada región geográfica, de acuerdo a cada estado, se tiene que elaborar. Por eso necesitamos también un grupo de expertos que puedan elaborarlo. Puedo hablar de criminólogos, puedo hablar de sociólogos y personas que están abocadas en estos temas. Primero vamos a identificar causas. ¿Qué es lo que está causando? Que puede ser pobreza, la falta de educación, el desempleo, como lo mencionaba, y los elementos de oportunidad. A veces hay elementos de oportunidad, por ejemplo, que una calle está mal iluminada. Cuando pasa esto y pues a oscuras, es mucho más fácil que alguien te asalte o que alguien te pueda secuestrar. Por eso esta parte también de la participación ciudadana, si tú estás viendo que en tu colonia no hay luz o se están apagando las lámparas, bueno, puedes empezar a solicitarle a través de no sé, el presidente de colonia o como lo llamen en diferentes municipios, que se atienda esa problemática, porque sí puede ser un foco rojo. Bueno, a mí me llama la atención algunas cosas que mencionas. Entonces, para entender, ir como clarificando los puntos que nos has expresado hasta el momento, prevención es como buscar la forma de evitar que se sigan cometiendo ese tipo de delitos, de cualquiera que sea ¿no? Así es. Y mencionabas algo muy interesante, que este tipo de delitos que provocan el caos social se deben a diversos factores, que ahí es donde hay que enfocar la prevención del delito, mencionabas, ¿no? Sí, es bien interesante porque nos lo presentan generalmente el ejemplo de un árbol que da naranjas, y lo que normalmente se hace es quitar las naranjas. Lo que nosotros decimos es, por más naranjas que quites, va a seguir produciendo naranjas, porque es un árbol de naranjas. Lo que hace la prevención es ir a la raíz, y de raíz quitar ese árbol para que ya no siga dando naranjas. Entonces, si nosotros vamos a las causas que están provocando los delitos, pues podemos evitar que sigan cometiéndose. Digo, generalmente podemos hablar de que el delito nunca se va a acabar, y eso lo sabemos abogados criminólogos, es parte de la sociedad, pero sí que exista esa tasa de delincuencia, porque ahorita, por lo menos en Oaxaca, está aumentando, y tenemos que determinar, por eso son importantes las investigaciones, los estudios, los diagnósticos, se tiene que determinar
qué es lo que está afectando a Oaxaca ahora que se están dando más homicidios, que se están dando los feminicidios. Necesitamos un grupo de expertos que de alguna manera atiendan este problema y nos den alguna solución o probable solución, porque finalmente no hay una verdad absoluta en prevención del delito, ¿no? Hay muchas maneras de prevenir el delito, que puede ser la cultura, que puede ser el arte, pueden ser incluso todo lo que le llaman el arte alternativo, graffiti bien enfocado. Los muchachos con patinetas. Tuve la oportunidad de, hasta hace unos meses, estudiar música. Y saludos a mi maestro Leonardo, si me está viendo, excelente profesor. Conocí un grupo de jóvenes con tanto entusiasmo. Por ejemplo, se iban a estudiar 8 horas al día. Iban a clases, iban a estudiar 8 horas al día. Ellos, ¿qué tiempo tienen de andar pensando en cometer un delito? Ellos están enfocados en lo que les gusta, en lo que les apasiona. O el deporte, igual que necesitas horas de entrenamiento. Cuando tú tienes a jóvenes, en este caso, que están ocupados en cosas productivas, en cosas que les hacen felices, no tienen necesidad de cometer delitos. Por eso es importante un estudio. Primero, determinar, ¿no?, el área geográfica donde se va a realizar, tienes tu muestra, y determinar qué tipo de delitos se está cometiendo y cuáles serían las causas que están favoreciendo el tipo de delito. De forma genérica, me parece muy interesante porque has hecho como un resumen de lo que vamos a abordar a lo largo de este programa, y mencionabas ya varias alternativas, varios mecanismos que van enfocados precisamente a la prevención del delito. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera preguntarte, creo que es la pregunta del millón, y allá a lo mejor en casita pues no sepas realmente por qué se dan los delitos, o por qué la gente delinque, ¿no? Entendemos que son diversas causas que conllevan esto, pero dentro de todo esta gama de motivos que orillan a una persona a cometer un delito, como que desde tu punto de vista, ¿cuál sería la más importante o de las que más aqueja en los sectores? De forma general, obviamente, porque, pues como decías, ¿no?, para hablar de un punto específico en un estado concreto o en un municipio concreto o en una localidad concreta, pues habría que hacer una serie de estudios que a lo mejor pues conllevarían una serie de mecanismos, un grupo multidisciplinario, etcétera, ¿no? Pero de forma genérica, ¿qué motiva cuáles son las causas más notorias de una persona que delinque? O sea, ¿o por qué se atreve? O sea, ¿por qué decide, sabes qué, hoy voy a salir y voy a robar, ¿no? Y me robo el celular, ¿no? ¿Por qué razón pasa esto? Bueno, nosotros también en criminología hablamos de factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos son los que están dentro de la persona. A veces por una enfermedad. Has escuchado hablar de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? De repente, pues pierden la cabeza y pueden matar a su madre, a sus hermanos, de una manera impresionante. Ese puede ser un factor endógeno, viene de dentro de la persona. A veces, no sé si han escuchado que cuando la madre es drogadicta o es alcohólica, eso también pasa al bebé y tiene tendencias, no significa que lo va a hacer, pero sí tiene tendencia a volverse alcohólico o hacia las drogas. Tendría que primero verse en un individuo, no si todas esas características. Por eso es importante, te digo, un experto, porque puede determinar a partir de su forma de vida, a partir de su infancia, a partir de cómo fue concebido, la gestación y todo eso, determinar cómo es la persona, cuáles son las tendencias que tiene, los riesgos que tiene de delinquir. Y también los factores exógenos, que es como te comentaba, ¿no? ¿En qué sociedad vive? Podemos ver, por ejemplo, en el norte del país y el sur del país es un poco distinto. En el norte del país el narcotráfico está a todo lo que da. Y como te decía, no es un ataque frontal al narcotráfico, no es cortar las naranjas. Ya se hizo, ustedes recuerdan la guerra contra el narcotráfico que nos trajo miles, cientos de miles de muertos. La idea de los criminólogos no es esa, no es endurecer tampoco las penas. La idea es atacar de raíz. Bueno, ¿qué está sucediendo? A lo mejor no hay empleos, la gente se desespera porque tengo que trabajar 10 horas al día, 12 horas al día para ganar un salario que apenas me alcanza para comer, para pagar mi renta. Tengo hijos, tienen que ir a la escuela. Si yo ya no los puedo llevar a la escuela porque no puedo pagar sus útiles, porque el transporte ya está muy caro, o porque ya no hay lugar, no encontraron lugar, ha habido rechazados en las universidades, pues se tienen que quedar mis hijos en casa,
no tienen nada que hacer y alguien los invita y les dice, mira, por 2,000 pesos vende esto, y eso lo hacen en una hora, es muy fácil que un joven no se preste. ¿Por qué? Porque también las modas, ¿no? Necesito un buen celular, necesito vestirme bien. Tenemos que identificar todo lo que es ambiental, familiar y lo que es dentro del individuo, todo lo que lo lleva a que se le haga muy fácil delinquir. También la corrupción dentro del gobierno hace que esto se vuelva muy fácil, porque no hay una adecuada investigación. Necesitamos especialistas de todos los ámbitos también dentro de la administración pública. Apenas hace un momento estaba viendo un caso de una nena que desafortunadamente la violaron, una nena de 4 años, y el caso se va a caer por un mal peritaje. Y eso causa muchísima indignación, porque ahí está la nena que está mal, está afectada psicológicamente, una familia afectada porque se afecta a toda la familia. Finalmente todos terminan siendo víctimas, no nada más directas, sino indirectas. Ahora hay que atender también a la víctima, que también debe haber política para la víctima. Y es impresionante cómo por un error de la administración, en este caso de un perito médico, ahora se les va a caer el caso, porque no se hizo bien. Y tú sabes que en caso de duda se favorece al reo, ¿no? Eso es uno de los principios de derecho. Todo esto que es corrupción, porque a veces quienes llegan a ser perito o a ser ministerio público no siempre llegan por méritos, a veces llegan por amiguismos, por compadrazgos, y el resultado es ese, que se integren mal las averiguaciones y se terminen cayendo los casos, que sucede en muchas ocasiones. Entonces hablamos de esos factores que se tendría que analizar, digo, por región, y también ya cuando una persona delinque, entonces se determina, ¿no? Empieza la investigación en la persona, qué fue lo que te orilló o qué fue lo que te mueve a cometer un delito, y aquí hablamos tanto de los ocasionales como los seriales, ¿no? Hablamos de asesinos seriales, que son mentes más organizadas, más inteligentes, y de los ocasionales, que a lo mejor solamente aprovecharon la oportunidad. A lo mejor vieron una cartera y nadie la estaba vigilando y simplemente se les hizo fácil agarrarla. Depende del individuo en persona, pero cuando hablamos de una política criminal se tendría que ver las causas sociales, ambientales y todo lo que te digo, ¿no? Pobreza, el desempleo, nivel de educación, todo eso es importante para determinar por qué se están cometiendo los delitos. Es interesante lo que mencionas, porque uno pensaría que, por ejemplo, nada más llegas y con que en casita tengas una excelente educación, ya con eso ya no es delincuente, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Sabes qué? Como no sé allá en casita qué pienses, qué opines, nos gustaría que participaras. O por ejemplo, muchos dicen, no, pues lo mando a la escuela y ya con la educación que recibe en la escuela ya no va a ser delincuente, ¿no? Y pues todo lo que nos planteas es como un conjunto de cosas que conllevan a que esa persona pues delinca, ¿no? O cometa un delito. Y ese problema a veces no se ve como tal, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que estamos mal informados, no vemos más allá de lo que pues el amigo, el vecino, lo que vemos en la tele, que desafortunadamente muchas veces en la tele tampoco nos enseñan cosas productivas o la realidad, sino nos enseñan algo muy parcial, ¿no? Y pues cuando te empiezas a ver lo que nos explicabas, que tiene que ver la pobreza, el ámbito social, el ámbito familiar, hasta la corrupción en gobierno, pues sí te pone a pensar, entonces, ¿cómo se puede empezar a evitar esto? Porque pues está bastante complejo, ¿no? Y bien lo dices, aquí se ha tocado en varios foros, en varios temas, que por ejemplo la profesionalización, si no mal recuerdo, y allá en casita nos viste el programa pasado, me parece haber tocado parte de eso, ¿no? Que para la implementación del sistema acusatorio adversarial, que son los juicios orales, no es más conocido por juicios orales, pues se necesita tener como policía capacitada, ¿no? Porque es el primer respondiente, decíamos en ese programa, que es el primero que llega a un lugar, ¿no? De un hecho, ¿no? Y ahí te voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses hubo un homicidio cerca del lugar donde yo vivo. Me tocó incluso ver a los asesinos y todo. Y cuando escucho los disparos, yo voy a ver, no sé, pensando que había heridos o algo y cómo poder ayudarlos. Yo entro y se me hace curioso, yo estudié un poco de criminalística y sé que hay que tener mucho cuidado para preservar el lugar donde se cometió el delito, el lugar de los hechos, como se le llama.
Y entonces casi de puntita centro, porque había ya manchas hemáticas, manchas de sangre, y trato de no tocar nada con las manos y solamente ver que si está vivo o ya no lo está. Y bueno, cuando me doy cuenta que ya no lo está, salgo y sin tocar nada, pero me dio mucha entre tristeza y también risa ver que llegaron los policías y con las botas ensuciaron todo de sangre. Fue muy triste, o sea, como nuestra propia policía no tiene todavía esa capacitación en materia de criminalística y hasta en materia de criminología para atender bien, para resguardar la zona. Cuando encuentran una escopeta, la manipulan. Y pues puedes encontrar ya 1000 huellas ahí, porque todo el mundo ya la agarró. Cosas que a veces parecen tan sencillas, o aquí, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, ¿no? No sé si han visto en otros lugares, lo que se hace es se envuelven las manos, a veces con bolsas de papel, ¿no? Para que también el sudor no, que si está calientito, tiene algo, no afecte que sea una bolsa de plástico. Y se envuelve y dicen, bueno, ¿por qué envuelven las manos? Bueno, generalmente la víctima para defenderse araña, rasguña, y dentro de las uñas se encuentran indicios, la piel del agresor. Y aquí yo he visto que no se hacen, ¿no? O sea, hay cositas que parecen tan sencillas, pero que si no se hacen bien, si no esta cadena de custodia, ¿no? Que es como todo el hilo que sigue una evidencia, si no se realiza de manera correcta, no nada más se tira un juicio por no hacerlo correctamente, sino además no se descubre al responsable. Que eso es lo más... O sea, imagínense un asesino serial caminando por nuestras calles y que nosotros en este caso de los feminicidios como mujeres, pues bueno, no sabes dónde te lo vas a encontrar. Me pasó también hace poco con un taxi, ¿no? Me llevó por lugares que no eran. ¿Y qué haces ahí, no? O sea, estás indefenso, pues tú no llevas armas, ¿y qué haces? Es un poco complicado, por eso necesitamos sí conocer prevención del delito, creo que es importante, y además aterrizarlo, no entender que el derecho está aquí arriba y solamente lo entienden los abogados, no, el derecho puede bajar a nuestra sociedad. A veces nosotros como abogados también como que le elevamos un poquito y queremos hablar ahí con mucho tecnicismo y la gente no nos entiende en cosas bien básicas, hasta como el divorcio. Necesitamos bajar un poquito el nivel del lenguaje y llegar, ¿no? Hasta personas que no tienen educación, pero necesitan el derecho. Finalmente todos necesitamos el derecho, en todos lados encontramos el derecho. Y este caso de prevención del delito es responsabilidad de todos, de gobierno, pero también de sociedad. Nosotros necesitamos participar activamente en la prevención del delito, porque podemos ser víctimas y también como víctimas tenemos participación en el delito. Una vez que identificamos, por ejemplo, las causas que están originando ciertos delitos en una comunidad en específico, ¿cómo se aborda esto desde la perspectiva obviamente de la prevención del delito? O sea, ¿cómo empezamos a actuar y lo que decía, ¿no? ¿Cómo plasmamos esos mecanismos para que no se sigan cometiendo esos delitos? O sea, ¿qué mecanismos hay o existen, o cómo se divide la prevención del delito, o cómo es esta cuestión de la prevención del delito, pues, para implementarlo en vida práctica? Bueno, mira, primero vamos a determinar, como te decía, un espacio territorial, ¿no? En donde se están cometiendo determinados delitos. Yo quiero poner, por ejemplo, Santa Rosa o San Martín, que, sabes, no hay banditas, existen, apenas mataron a un chiquillo de 17 años, ¿no? Para mí todavía un jovencito. Y determinamos también, empezamos a investigar qué sucede en esos lugares. Bueno, se me ocurre, que yo no he hecho la investigación, pero se me ocurre pensar que a lo mejor hay familias fragmentadas, que a lo mejor la madre es la que lleva pues la educación de todos los hijos y tiene que trabajar, y a lo mejor no está en casa todo el día. A lo mejor son muchachos que no han podido ingresar a ninguna institución educativa y no tienen nada que hacer en las tardes o en todo el día. Y empiezan a juntarse, empiezan a ver que en grupo pues tienen más fuerza y empiezan a cometer delitos. Bueno, hay cosas bien sencillas que lo único que se necesita, yo pienso, es un poco interés del gobierno. ¿Por qué no se implementan deportes, talleres, la natación, por ejemplo, que aparte de ayudarte con lo físico, te ayuda mentalmente, te relaja muchísimo?
La música. La música es impresionante porque utilizas todo tu cerebro, no nada más una parte. ¿Por qué no llevar esto que es el arte alternativo, grafitis, poner pues paredes, buscar lugares donde se pueda enseñarles cómo hacer un buen graffiti, las técnicas que hay? Hay personas que lo pueden hacer. Lo que necesitamos es mucho interés del gobierno en voltear la vista en niños, en jóvenes, en mujeres, en grupos vulnerables, en grupos que son como a veces más olvidados. Los ancianos solamente se ocupan en épocas electorales para darles una despensa y obtener un voto, pero realmente ¿quién se está preocupando por ellos? Muchos de ellos, a pesar de que ya no trabajan, no les alcanza la jubilación. Estamos en ya situación crítica de muchos de los jubilados y tú los ves mejor trabajando de cerillos, ¿no? en un centro comercial, porque ya no les alcanza el dinero. Tenemos que ver el tema de los jóvenes y las instituciones educativas. ¿Cuántas veces hemos visto cada año que hay miles de rechazados, por ejemplo en la UAPJO, que es nuestra máxima casa de estudios? Y si no es rechazados, es que ya tomaron la escuela. Y hay huelgas, y paros, y tomas. ¿Y qué están haciendo entonces nuestros jóvenes? ¿En qué están dedicando su tiempo? Bueno, pues es un tema bastante interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en tu programa Praxis te asesora.